Hoy vamos a ver una idea muy sencilla y muy rápida en el que daremos uso a esos viejos cuadernos que nos quedan con pocas hojas sueltas y crearemos un precioso detalle que poder reutilizar o regalar. ¿Queréis ver cómo? Acompañadme, comenzamos. En la idea de hoy voy a utilizar las hojas que restan de los viejos cuadernos del colegio de mis hijos. Se van acumulando, da mucha pena tirarlos, el papel es reutilizable 100% y en mi caso se van quedando almacenados sin un uso aparente. Retiro las hojas de la espiral, recortaremos los restos de papel hasta igualar todas las hojas. Y ayudándome de la misma guillotina, cortaré las hojas en mitades. Algo muy sencillo, sin medidas. Únicamente tomaré de referencia la primera hoja para después hacer los cortes exactamente iguales. Podéis utilizar hojas sueltas, folios. Es muy gratificante poder ayudar un poquito al planeta. 2 cortes y divisiones de la hoja más tarde ya tengo el material principal para esta idea. Haremos una libreta y la cantidad de páginas que vayamos a utilizar dependerá de cómo queramos que sea de extenso nuestro cuaderno final. Para la tapa, contratapa y separadores que le vamos a hacer a esta libreta, necesitamos papel decorado, el que tengáis, restos que os sobren. Esta libreta es muy chiquitita, más o menos llega a ser un DIN A6, un 15 por 10 aproximadamente. Por lo que recortaremos tapa y contratapa del mismo tamaño que las hojas interiores y 2 más como separadores. Estos los recorto añadiendo 1 centímetro más al ancho de nuestro papel y el mismo alto. Estoy utilizando una vieja colección de Creative Path impresa a 2 caras, con una estética juvenil y divertida porque la libreta que vamos a crear será como regalo de amigo invisible para un adolescente. Perezosos, llamas y algún oso serán nuestros protagonistas. Para realizar las pestañas de los 2 separadores interiores voy a utilizar esta pequeña máquina troqueladora que compré hace un tiempo en una web internacional. Os dejaré abajo en la caja de información del vídeo los enlaces por si estáis interesados. Es muy fácil de utilizar, vienen unas pequeñas instrucciones en la parte posterior, podemos realizar pestañas de diferentes tamaños. Yo no me voy a complicar. Haré las pestañas de 4 centímetros, comienzo recortando con la máquina una de las esquinas, coloco el papel en la marca que viene en el tablero para saber que ese tamaño corresponde con el que estoy buscando, 6 centímetros, y troquelo. El resto de papel que queda al margen de esa marca la tenemos que recortar con unas tijeras, guillotina o cúter. Con el segundo papel decorado he de tener en cuenta la orientación, que no coincidan estas separaciones, y por tanto utilizo el papel boca abajo, a la inversa, para que me queden las pestañas invertidas. Con la misma máquina podemos redondear los cantos de la cartulina. ¿Cómo haré los agujeros? Con una simple y llana troqueladora de 6 agujeros. Una mini maquinita de la que me enamoré nada más verla, también comprada en la misma web. Incluye 2 piezas plásticas que podemos anclar a derecha e izquierda o arriba o abajo, lo que prefiráis, de la maquinita, que nos va a ayudar de guía para que todas nuestras hojas queden troqueladas y marcadas a la misma distancia. Y es cierto que está pensada para utilizar hojas con medidas estándar, A4, A5, como no es mi caso y necesito troquelar cada hoja 2 veces, recurro a un truco súper sencillo. Levanto la pestaña de uno de los lados
que servirá de tope para las hojas que voy a ir colocando en el interior antes de troquelar. Ajusto el papel y recorto. Sin mover el taco de hojas, 4 o 5 como máximo, para que no pierdan ese ajuste. Giro el papel, coloco de nuevo alineado al tope y al interior y vuelvo a troquelar. Y ya tengo la marca que voy a necesitar para todas las hojas, tapa contra tapa y separadores interiores. Solo debemos repetir estos pasos hasta tener todo nuestro material troquelado. Busco que la idea de hoy sea sencilla, sin complicaciones. Lo único que voy a incluirle será un pequeño matiz a las hojas decoradas, tapa contra tapa y separadores, usando como siempre un tampón y tinta, en este caso en color sepia, pero podríamos utilizar una en otro tono que más nos guste. También preparo 2 hojas protectoras o tapas con acetato transparente, el mismo tamaño que los separadores interiores, es decir, 1 centímetro, 1,5 centímetros más anchas que las hojas de papel. Y nuestra pequeña máquina troqueladora y realizaremos los mismos cortes o agujeros en ellas. Para que no pinchen las esquinas, redondearemos esos bordes. Para terminar con el montaje necesitamos espirales, disponibles en multitud de colores. Voy repasando de las que dispongo a ver cuál es el color que más encaja. No me decanto por uno solo, voy a utilizar un par de ellas. Recorto 6 anillas, estáis viendo que es muy sencillito, es un plástico rígido pero maleable. Introduzco las primeras argollas. Y cerramos. Listo, libreta terminada. Podríamos incluirle decoraciones a la tapa, decoraciones interiores, a las hojas, washi tapes, stickers, die cuts. Yo he sacado un pequeño arsenal de charms, cuerdecitas, cadenas. Yo voy a incluirle un pequeño imperdible con un cascabel y una libélula, removible 100%. Barajo la posibilidad de utilizar una seta de resina. Juego con los diseños interiores de papel, pero me decanto por una pequeña mini cadena de bolitas al que le incluyo un dado y una cabecita de zorro, más acorde con la edad de la persona a quien se lo vamos a regalar. Trabajo terminado. Damos uso a esos papeles que nos quedan por medio desperdigados y creamos un práctico y bonito detalle para regalar o para usar. En redes sociales hace unos meses ya os enseñaba algunas otras que había creado con unas viejísimas hojas de papel que con el paso del tiempo habían adquirido un precioso tono sepia. El estilo que le queramos dar y el tamaño que se apañe a las hojas disponibles o a nuestros deseos. Las ideas no tienen que ser complicadas, pero si son bonitas y prácticas, muchísimo mejor. Bueno, familia, me despido. Último vídeo antes de Navidad. Disfrutad del todo lo bueno que la vida os depare y nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!